por FM Radio Cristal 94.9. Comienza y se nos vino la noche. Las novedades y primicias que dejó el día. El diario de mañana. Y todo referido a la cultura en un solo programa. Y se nos vino la noche. De lunes a viernes, de 21 a 22. Conduce Ariel Magirena por fmradiocristal.com.ar. Buenas noches, bienvenidos a Ahí se nos vino la noche, soy Ariel Magirena y les quiero agradecer que me estén acompañando. Si se tratara de un programa exclusivamente periodístico, tendríamos verdaderamente toda la hora para ir desarrollando las noticias más importantes del día. Pero como hemos decidido que íbamos a hacer una selección, vamos a tratar de ser lo más escuetos posible para poder dar paso luego a la profundidad de una entrevista con un invitado que realmente me enorgullece, el ex juez Carlos Rosansky, que está a punto de presentar un libro, pero que por su trayectoria también me gustaría hablar algunos aspectos de la realidad que acucia a la Argentina. La primera de las noticias que tienen que ver con lo más relevante del día de hoy, evidentemente, es este intento de golpe de Estado que padeció Bolivia. Al parecer está controlado. El que hasta ayer había sido el jefe supremo del ejército, Juan José Zúñiga, había tenido declaraciones de amenazar en relación con las siguientes elecciones en las que podría llegar a presentarse nuevamente para ejercer la primera magistratura de Bolivia el expresidente Evo Morales. Para Zúñiga, el ejército estaba en condiciones de decidir, en el caso de que se presentara como candidato, su detención. Esto fue una amenaza que se tomó en serio el gobierno de Luis Arce y decidió correrlo de la comandancia de esa fuerza armada. Claro, en el día de hoy se encontraron con que había movilización de tropas. Un sector del ejército que le respondía avanzó hacia el Palacio del Quemado, lo que significa una de las sedes presidenciales. Y por la fuerza, empujando una puerta con una tanqueta para ingresar a la Casa de Gobierno, Zúñiga tuvo una entrevista con el presidente de la Nación, quien se dignó a enfrentarlo cara a cara y dejarle en claro quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y es, según la Constitución boliviana, el presidente de la Nación. Escuchó cuáles eran las demandas de Zúñiga y a través de su vicepresidente y de él mismo convocaron al ejército y a las Fuerzas Armadas a ordenar la situación de amenaza, de violencia en contra de la Constitución que estaba significando Zúñiga. Zúñiga no ha sido apresado por este atrevimiento. Él, por su parte, declaró a la prensa que solamente estaba siendo un vocero de un sector del ejército que se siente impelido a intervenir ante una situación que considera que pone en riesgo a la patria y que el ejército ha sido formado por la patria para que la defienda. Lo cierto es que hubo respuestas por parte de los presidentes de Latinoamérica y también por presidentes de otros lados del mundo para solidarizarse con la democracia, con las instituciones en Bolivia, y eso lo puso en repliegue a Zúñiga y al gobierno de Luis Arce a tomar medidas como descabezar por completo el comando de las Fuerzas Armadas para colocar nuevos referentes con los cuales dialogar y poner en resguardo la continuidad de las instituciones, no permitir la posibilidad de un nuevo intento de golpe en Bolivia. El gobierno argentino también se manifestó, pese a que hace poco más de una hora el expresidente Alberto Fernández se quejó de que el presidente Milei no se haya despedido aún. Minutos antes que lo hiciera Fernández, oficialmente la que está a cabo de las políticas de
Relaciones Exteriores, que es la canciller Mondino, fue categórica en el sentido de que no hay ningún tipo de aceptación ni de relajamiento en relación con la posibilidad de una amenaza a las instituciones de Bolivia, ni en todo el continente. Para Javier Milei, seguramente, el de Luis Arce es un gobierno de zurdos, pero no empobrecedores. Podemos decir que el empobrecimiento había sido prácticamente recuperado paulatinamente durante el gobierno inconstitucional de Yanine Áñez, pero que en poco tiempo la recuperación de las instituciones de Bolivia se encargaron de desanudar esa madeja maldita, incluso desendeudar a Bolivia, que había tenido en los años de Áñez la intención de cometer los mismos estropicios y de entrega soberana que quiere cometer Milei con el respaldo de los votos que genuinamente alcanzó y con la moderada participación de una oposición que no le ha permitido sacar una ley en estos primeros 6 meses que tiene su gobierno, justo cuando todo el mundo sabe que escoba nueva barre bien. Milei lo intentó y no lo logró, pero otra de las noticias que tenemos para dar tiene que ver con que mañana se tratará finalmente, luego de haber sido aprobada en el Senado con algunas objeciones y algunos retiros del texto original, la llamada Ley Bases, que el gobierno considera que es un triunfo y que va finalmente a ser aprobada, aunque quedan afuera algunos capítulos muy importantes sobre los que la Cámara de Diputados insistirá, sin interpretar o sin advertirse de la posibilidad de que sea inconstitucional reingresar al cuerpo de una ley los capítulos que fueron quitados por el Senado, ya que, de acuerdo a los constitucionalistas más importantes de la Argentina y los legisladores que tienen larga experiencia en esta materia, la reincorporación del texto original estaría violando el considerando fundamental de la Constitución, que dice que las leyes deben tener una aprobación bicameral. En el caso de reincorporar lo que el Senado rechazó, estaría incurriendo en un incumplimiento de la Constitución y entonces le tocaría, si no al Parlamento, sí efectivamente a la Corte Suprema de Justicia, entender sobre esa posibilidad. Pero todavía nos queda la jornada de mañana para ver de qué manera se expedirá luego de lo que se prevé que durará aproximadamente entre 12 y 15 horas la discusión, si se mantienen los tiempos acordados, para ver si finalmente hay una aprobación o un rechazo del texto que ha llegado desde el Senado. Otro de los temas importantes del día, que pasó inadvertido o por lo menos durante toda la tarde, hasta que mañana y tarde, ¿no? Mientras estuve observando si había algún tipo de manifestación por parte del expresidente Alberto Fernández, la expresidenta Cristina Kirchner estuvo atenta a las instancias de lo que comenzó hoy en Comodoro Pi, y se trata del atentado en contra de su vida. Este atentado que naturalmente Alberto Fernández quiere olvidar, ya que si hay algo que a la luz de lo que ha ocurrido en la jornada de hoy no será tratado y que él quiere que no aparezca en el debate, son las omisiones gravísimas que pusieron en riesgo la vida de la vicepresidenta y que tienen que ver directamente con el Poder Ejecutivo Nacional, que es precisamente el presidente de la Nación. Digamos, todos hemos sido testigos del momento en el que hubo un muchacho que pudo, según él, asestar un gatilleo, intentar un disparo desde su arma. Algunos decían que 2, él insiste en su versión y es que es uno solo, y que pese a eso la consigna, la guardia personal de la vicepresidenta no se advirtió y la tuvo en riesgo durante 8 minutos más. Es más,
El propio Sabac Montiel, autor del disparo que no se ejecutó, fue detenido por civiles cuando lo encontraron y entregado a las autoridades. En ese momento, otra de las cosas que llamaron muchísimo la atención es que no solamente el hecho de que la custodia de Cristina no estuviese junto con ella y no advirtiera el atentado en el momento en que ocurrió, sino que no fue retirada para su protección. En ese momento, los protocolos que rigen en todo el mundo, cuando se atenta contra la primera magistratura, en este caso una expresidenta y vicepresidenta en ejercicio, en un intento concreto de magnicidio, la primera de las acciones es retirarla del lugar de los hechos, ya que no se sabe si hay otro tirador, si hay algún francotirador, si hay alguna opción de respaldo de ese cometido criminal. Y en lugar de llevársela en su vehículo blindado a un lugar secreto, con una custodia determinada, la ingresaron a su domicilio, donde no sabemos si había la posibilidad de que le envenenaran la heladera, que hubiese un artefacto explosivo o cualquier otra alternativa que pudiera costar la vida, que insistiera en un acto evidentemente terrorista. Otra de las fallas que ha tenido la custodia de Cristina, que corresponde, insisto, al Poder Ejecutivo y depende directamente de la Presidencia de la Nación y que tiene incluso dos ministros que debieron estar al tanto. Por lo pronto, el jefe de la AFI, de los servicios de inteligencia, que debieron tener siempre una investigación en el entorno de la vicepresidenta, del mismo modo que con el presidente. Se trata de las más altas magistraturas de la Constitución en la Argentina. No hubo ningún indicio de que este atentado pudiese llevarse a cabo. Esto es una falla de la inteligencia, pero además la propia custodia, esto por parte del Ministerio de Seguridad que tenía en ese entonces otro Fernández, Aníbal Fernández, que evidentemente falló en todo lo que tenía que ver con una prevención de un acontecimiento como el que atestiguamos, pero además también en relación con el protocolo de custodia de la vicepresidenta hasta saber que efectivamente estaba segura. Otra de las grandes fallas de aquella misma jornada, el detenido infraganti fue metido en un patrullero sin retirarle el teléfono celular, sin interrogarlo en ese momento, sin ponerlo inmediatamente en manos de la justicia para que fuera interrogado por fiscales, por el fiscal de turno, la fiscal de turno o los jueces que intervinieran. Y luego nos hemos encontrado con deficiencias en la custodia de ese mismo celular al cual no se pudo acceder en relación con su contenido. Hay detenidos por ese acontecimiento, ha pasado un tiempo más que discreto o más que indiscreto, más que abundante para haber llegado a hipótesis que se pudiesen haber escuchado en el día de hoy y realmente no aparecen. Hay muchos temas que están sueltos, muchos cabos sueltos en relación con un acontecimiento político, acaso el más importante de las últimas décadas, el más importante desde que la Argentina recuperó sus instituciones. Hoy también ha sido el aniversario de otro acontecimiento que tuvo mucho que ver con las crisis, con momentos críticos de la Argentina, y es el asesinato de Costecchi y Santillán en las cercanías de la estación, que hoy lleva su nombre y que entonces era la estación Avellaneda de el municipio que sí sigue llevando adelante ese nombre. Y una efeméride con muchísimas controversias, en las cuales la izquierda y el progresismo decide echar una culpa sobre un personaje que era el que ejercía la presidencia en esos momentos, la presidencia temporaria de la Argentina, precisamente por la crisis acaecida poco tiempo antes, en diciembre del 2001, estoy hablando del presidente Eduardo Duhalde, cuando claramente fue cometido, y por eso están presos, oficiales alto rango
de la policía bonaerense. Tan luego la policía que le declaró la guerra al entonces gobernador Duhalde y que le hizo perder las elecciones cuando en el concurso del inicio de la campaña electoral de 1999 asesina al periodista José Luis Cabezas. Un mensaje mafioso clarísimo, dejarle a 500 metros de donde el gobernador y candidato a presidente de la nación iba a pasar a tomar sus vacaciones, habían asesinado a un periodista, nada más destacado que hacer eso, que además se llamaba Cabezas, casi como un mensaje directo al cabezón. Recordemos que la disputa entre el gobernador Duhalde y la maldita policía tenía larga data, desde que había pasado de ser la mejor policía del mundo hasta haber descubierto la manera en que tenía estos comportamientos mafiosos que obligó a una profunda reforma policial que finalmente fue descartada por las nuevas autoridades de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente. Y que ese atentado contra la vida de Costequi Santillán además le costó la continuidad al presidente Duhalde, que ese mismo día, mientras intentaba darle continuidad a las instituciones en la Argentina, había aceptado, había reconocido lo que podía desencadenar esa amenaza clara a su investidura y había presentado su renuncia anticipada para dar camino a la normalización institucional. Por último, lo último de esta efeméride tiene que ver con las cifras oficiales que ha dado el INDEC, que indican que en la Argentina se ha generado una nueva brecha entre los más ricos y los más pobres. El resultado es elocuente y ha sido empeorado durante estos 6 meses del gobierno de Milei. Los ricos se han hecho más ricos, los pobres se han empobrecido y se han multiplicado. Hasta aquí estamos entonces con la información destacada del día de hoy. Nos vamos con una cortinita y probamos hacer nuestra comunicación con el ex juez y actual abogado Carlos Rosansky. Gracias, Nacho. Ahora sí, estamos en comunicación con el doctor Carlos Rosansky. Voy a dar algunos datos que tienen que ver con su recorrida como ex juez de Cámara Federal, es presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, presidente de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata, docente y capacitador de jueces y fiscales en varios de los países de nuestra América, autor del libro Abuso Sexual Infantil, denunciar o silenciar, y fundamentalmente autor del texto de la Ley 25.852 que reformó el Código Procesal Penal de la Nación Argentina, que regula la declaración de los niños abusados en sede policial y judicial. Además, ha recibido una cantidad enorme que me robaría demasiado tiempo de premios y reconocimientos internacionales. Doctor Rosansky, bienvenido a Ahí se nos vino la noche. Le habla Ariel Magirena. Hola. ¿Cómo está, Ariel? Un gusto, un placer para mí. El gusto es para mí. Yo no sé si usted me recuerda, pero en mis años de cronista de la televisión pública he tenido el gusto de tener diálogos con usted en on y en off que me han gratificado muchísimo. Y ahora lo llamaba con el pretexto del libro que acaba de presentar, que es una recorrida sobre las mentes de los dirigentes de derecha, desde Hitler hasta Milei, pero no quiero desaprovechar este encuentro con usted y el universo de su experiencia para tratar, aunque sea superficialmente o someramente, algunos de los
temas que acucian a la sociedad argentina y que tienen que ver con su experticia. Uno es el caso Loan, el otro es naturalmente el caso que está viviendo Bolivia y la posición argentina en relación con esto. Si nos puede hacer algunas consideraciones, por favor. Sí, con gusto, Ariel. Lo primero que es el tema de Loan, bueno, como toda tragedia de esa naturaleza, desnuda lo que hay detrás, y lo que hay detrás es un país que no está funcionando, una justicia que no está funcionando, por lo menos en esas partes, y una policía que no está funcionando, y fundamentalmente un gobierno nacional que no está funcionando. Esto se ve, es patético escucharla a la ministra de Seguridad cuando, creo que ayer, y dio unas explicaciones que realmente no solo no se entienden, uno se queda pensando, ¿no? ¿Qué pasa en un país que puede tener como ministra a Patricia Bullrich, de Seguridad en este caso? Así que está todo vinculado, es una tragedia lo de Loan, y dentro de otra tragedia más amplia, que es lo que está pasando en el país. Reflexionábamos hace apenas 2 días acerca de la deuda que tiene la sociedad argentina con sus niños y cómo ha evolucionado un país que alguna vez quiso proponer que los únicos privilegiados eran los niños, hasta otro que está pidiendo una sociedad la pronta posibilidad de condenarlos desde niños por la comisión de delitos comunes. ¿Cómo es que hemos abandonado aquel paradigma para entrar en este otro donde los niños además son sometidos a uno de los flagelos más graves que tiene una sociedad sobre ellos, que es la pobreza? Bueno, eso es una parte de la tragedia que estamos viviendo, una parte importante y gravísima, en un tema como es los derechos humanos, que quiero recordar, Ariel, que es un sistema progresivo, no retrocede. Este gobierno lo está haciendo retroceder, pero la adquisición de derechos, reconocimiento de derechos, en este caso que logró Argentina, que es extraordinario ese avance en las últimas décadas, este gobierno lo quiere hacer retroceder, lo cual, insisto, no es legal, está prohibido en la Constitución Nacional. El tema de la niñez es fundamental, y hay un, si me permite una pequeña anécdota, que está citado en el libro precisamente, que tiene que ver con una de las personas que más admira el presidente de la Nación, a tal punto de que no solo lo dice públicamente, sino que lo tiene grabado en su bastón presidencial. Ustedes recordarán que tiene 5 perros en el bastón, ¿verdad, Ariel? Cierto. Bueno, de esos 5, uno es el que murió, acto fallido, y Conan. Y de los otros 4, hay uno que se llama Murray, y que el presidente le puso Murray por Murray Rothbard. Vinculado a lo que me está preguntando, Murray Rothbard es un economista, era un economista de la peor calaña, un demente, un hombre completamente desquiciado, que era más extrema derecha que Milton Friedman, que es el otro que le da la cara al bastón que usa Javier Milei. Digo esto porque esta persona admirada, Murray Rothbard, entre los libros que escribió, en uno que se llama Ética y Libertad, sostiene que los niños son propiedad de los padres y que los padres pueden hacer lo que quieran, al punto de que también los pueden dejar morir de hambre si quieren. ¿Está claro el planteo? Está clarísimo, pero además nos llama la atención poder hacer públicamente una declaración de esas características, sobre todo en nuestra cultura, ¿no es cierto?, que es especialmente sensible con los niños. Sí, no, sin duda. Lo que pasa es que Milei está transgrediendo, tal cual usted lo dice, está transgrediendo lo esencial de nuestra comunidad, que es el respeto por los niños, que se termina traduciendo en las últimas décadas en avances legislativos maravillosos. Ahora, este hombre de un plumazo, él y la runfla que lo rodea, están queriendo tirar abajo eso. Yo creo que no lo van a lograr, dolerá muchísimo seguro, está doliendo muchísimo, pero no lo va a lograr.
Ahora también nos llama la atención el hecho de que en los últimos años haya crecido en forma tan dramática la pobreza infantil, tanto que la UNICEF considera o lo llama infantilización de la pobreza. Sí, bueno, eso tiene una relación directa en lo que va de la última década, tiene relación directa con lo que pasó a partir de 2015 con Mauricio Macri. Estamos hablando de 4 años donde la política económica que él aplicó, que es parecida a la de Javier Milei, pero insisto, esto lo excede porque Mauricio Macri se basaba, él y su gente se basaban en todo lo que tiene que ver con la escuela de Chicago, que a su vez se basó la dictadura de los 70 y se basó el gobierno de los 90 con Carlos Menem, y luego Mauricio Macri. El resultado de eso, que no fue modificado por el gobierno que lo siguió, porque Alberto Fernández no logró modificar eso, llega a esta instancia con un delirante como es el presidente de la Nación, que toma todo eso y además lo empeora. Es algo realmente que yo no podía al menos imaginar que podíamos estar hablando de eso hoy. Por cierto, me llama mucho la atención también el hecho de que primero los optimistas de la Argentina habíamos creído sobre la desaparición de Lohan, el hecho de que efectivamente se hubiera separado del grupo y hubiera tomado un camino en donde se perdió. Nos cuesta creer que aparezcan ahora elementos que hablan incluso de trata infantil. Claro, lo que pasa es que uno en realidad deseaba que se hubiera perdido y que se pudiera encontrar. Insisto, lo que está pasando nos da un baldazo de agua fría respecto de un tema muy complicado, muy trágico y muy dramático como es la trata. Y sobre eso yo quiero decir algo muy, muy importante, Ariel. Mañana se va a discutir en la Cámara de Diputados y muy probablemente se apruebe una de las leyes más infames de la historia de nuestro país, que es la Ley Bases. Así es. De las más graves e infames de la historia del país, y aclaro, uno de los capítulos que tiene esa ley brutal, es el que se conoce como RIGI, el régimen de inversión, de incentivo a las inversiones, las grandes inversiones, ¿de acuerdo? Sí. Ese sector de la ley, que es el RIGI, es el que le abre la puerta a las organizaciones internacionales más peligrosas del mundo en materia de narcotráfico y de trata de personas. Por eso traigo el tema ante esa pregunta. Y se va a aprobar mañana ese RIGI, que contradice la Constitución Nacional y que, insisto, llevaría mucho tiempo desarrollarlo, pero es el que le abre las puertas a quienes tienen, y escúcheme bien, más de 200 millones de dólares. A partir de esa ley van a poder realizar inversiones en la Argentina con una impunidad e inmunidad jurídica garantizada durante 30 años. Es exacto como lo estoy diciendo. ¿Qué ocurre con la clase política argentina que permite esto? Porque verdaderamente la Libertad Avanza no tiene suficientes legisladores como para consumar un expropicio como este. Bueno, es complejo el tema porque tenemos, por un lado, lo que es la Libertad Avanza, que es, en términos de peor o mejor, es lo peor que hay en la comunidad argentina, ¿no? O sea, es el peor sector de la comunidad está en la Libertad Avanza, que es la extrema derecha, de vinculación ideológica absolutamente fascista, con una impronta del nazismo de los años 30 en Alemania. Esto es la Libertad Avanza. Alrededor están, por supuesto, los que mueven los hilos, que no son de la Libertad Avanza, sino que son los grandes capitales internacionales. Y junto con eso hay otros dos sectores. Uno de los sectores es el de la oposición, que es la oposición progresista, podemos llamarla de esa manera, que no tiene nada que ver con aquel sector espantoso de la Libertad Avanza, pero que no está encontrando el camino para oponerse
mínimamente. Estoy diciendo, no alcanza con declamar que es una mala ley, no alcanza con decir que es una ley que entrega el país. Hace falta acciones que no se están tomando y que me parece que es grave que se demore en tomarlas, si es que algún día se van a tomar. Y en el medio están los diletantes, ¿no? Uh-huh. Que no son ni los fascistas de La Libertad Avanza, ni los progresistas de la oposición. Y ese sector diletante es el que termina definiendo una elección, Ariel. Claro. Porque estas elecciones no se definen con un 20 o 30% de diferencia, se definen, como usted sabe, con un 2 o 3%. Claro, claro. Lo que llama la atención también sobre el comportamiento de la oposición es lo que me hace preguntar a mí si no es que ha perdido, a la luz del gobierno que protagonizó, autoridad como para objetar esto que ha sido votado por una mayoría eventual. No para Me refiero si tiene, lo que hoy funge como oposición y fue gobierno hasta hace pocos meses, autoridad como para oponerse o para objetar este tipo de medidas del gobierno de Milei. Sí, yo creo que sí tiene autoridad por varias razones y no me estoy refiriendo solamente al peronismo, estoy incluyendo por supuesto la izquierda. Uh-huh. Y al mínimo sector progresista dentro del radicalismo actual. Que creo que la tienen, pero la tienen porque son distintos, la tienen porque no son fascistas, la tienen porque no tienen la mentalidad de lo que fue la publicidad nazi de Goebbels de los años 30 y que Macri lleva justamente en sus 4 años de gobierno para manipular una parte de la población. En ese sentido es que yo creo que sí tienen legitimidad para oponerse, lo cual no significa que lo estén haciendo bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, entiendo. Yo me pregunto si el pueblo les reconoce eso. No, lo que pasa es que el pueblo es un concepto muy vago, muy amplio, y un sector de la población está siendo manipulada y por eso ganó Javier Milei. Uh-huh. Lo primero que habría que haber hecho es analizar por qué ganó. Yo estaba seguro que Milei no podía ganar la presidencia, Ariel. Uh-huh. Pero porque estaba mirando que es un individuo desquiciado, pero no desquiciado de presidente, era desquiciado como diputado, y la Cámara de Diputados lo toleró, le permitió que esté en su banca el que ya estaba anunciando que está en contra de la existencia del Estado. Eso solo tendría que haber generado que la oposición, entre comillas, estamos hablando el peronismo y la izquierda, pusieran el grito en el cielo para que ese señor no siguiera siendo diputado. Esto no es una cuestión menor. ¿Por qué no tuvo denuncias como diputado para que la propia Constitución Nacional prevé que se expulse de la Cámara de Diputados a quien padece de inhabilidad moral? Así es. Y Javier Milei es el abanderado de la inhabilidad moral. Sin embargo, no hubo un solo diputado de la Cámara, estoy hablando en la gestión como diputado, que hiciera público esto, que lo denunciara y que pidiera su desafuero. Eso es un llamado de atención muy importante, que nadie se quiere hacer cargo. ¿Y qué ocurre ahora cuando el presidente, que claramente, de acuerdo a lo que indica la Constitución, fue votado para que administre el Estado, no para que lo destruya, dice que él adora ser el topo que va a romper el Estado desde adentro? ¿Es una confesión? Pero eso es más que suficiente. En el caso nuestro lo hemos hecho con Alicia Castro, con Eduardo Barcesat, con Claudio Lozano, con un grupo de personas. Le hemos pedido el juicio político y lo acabamos hace 48 horas de ampliar ese pedido de juicio político, precisamente por esas expresiones. Son incompatibles con gobernar un país, son incompatibles con integrar un Estado que uno anuncia que quiere destruir. Es de sentido común esto. Y sin embargo tienen que ser 10, 15 ciudadanos que estén pidiendo un juicio político. A eso me refiero. Me parece que es una alarma muy seria, que habría que analizar qué está pasando en ese sentido en la clase política. Bueno, en este punto podemos decir que podría tratarse de un fenómeno para la realidad argentina, pero el hecho de que usted esté lanzando un libro que hace una recorrida de Hitler a Milei y que llama Curiosidades de Mentes Criminales, dice que es un fenómeno que nos viene persiguiendo durante toda la historia.
Sí, el planteo está hecho en base a circunstancias que están explicadas, tanto de la gestión inicial de Hitler en los años 30, en el año 33 concretamente, y situaciones que se producen en el gobierno de Javier Milei y que están explicadas y están fundadas. Ujú. Y lo que sucede es que si eso no se acepta, si no se acepta que Javier Milei, primero que es un desequilibrado y las pruebas son contundentes, y en segundo lugar que ha tomado, y se nota en su actividad y en su actitud, ha tomado cosas del nazismo, Ujú. porque es un error pensar que el nazismo es solo un uniforme negro diseñado por Hugo Boss, como fue, Ujú. o que son los campos de exterminio que hubo en Polonia, en Alemania y en una parte de Europa. No es así. Eso es un aspecto del nazismo, por supuesto que es de las atrocidades más grandes que ha vivido la humanidad, pero también es algo de lo que hay que aprender. Cuando decimos nunca más, no es solo la dictadura de los 70, Ujú. nunca más lo que generó la dictadura de los 70. Y en ese sentido, insisto, hay circunstancias en aquella época de los nazis y en lo que está sucediendo ahora, salvando, insisto una vez más, salvando las distancias, no estamos Claro, claro. hablando de campos de exterminio, pero que es necesario verlas precisamente para que no se avance en la destrucción que está generando Javier Milei y su grupo y quienes manejan los hilos de nuestra sociedad. ¿Y cuánto puede o cuánto podría un personaje, un autócrata como Javier Milei, que no debería a priori contar con el poder del Estado para ejecutar ese cometido precisamente? ¿Cuánto podría que ¿Cuánto podría hacer ya que no quiere contar con el Estado? O sea, no habla de un Estado totalitario a través del cual ejercer el terrorismo, sino un terrorismo que además destruya el Estado. No, no, y es totalitario, por Ujú. supuesto. Sí. Él está estableciendo y está manejando un régimen que está transformando en totalitario. Cuando se le niegan medicamentos a pacientes oncológicos, Ujú. es de una brutalidad absolutamente asimilable al concepto de nazifascismo. Ujú. En el mismo sentido, tener toneladas y toneladas de alimentos y no estar entregándolas muestra dos cosas. Primero, la perversión brutal de este grupo de criminales, Ujú. que no entrega los medicamentos y que no entrega los alimentos. Y en segundo lugar, la impotencia de la clase política para lograr un cambio en ese sentido. ¿Cómo podemos eh, resolver los ciudadanos lo que la clase política no está consiguiendo? Digo, sin tener que esperar Eh, a que en 2 años haya la posibilidad de una renovación parlamentaria y en una de esas tampoco nos alcancen los números. No, bueno, para mí es absolutamente inadmisible remitirse a lo que va a pasar en las elecciones, tanto de medio término como las de presidenciales dentro de tres Ujú. años. No, no lo acepto, me parece que es escaparle a la realidad, como están haciendo muchos políticos que ya están programando cómo se va a hacer para este recambio de elecciones intermedias. A mí me parece un error gravísimo, Ujú. porque cuando estamos hablando del nivel de pobreza, el nivel de sufrimiento, la falta de alimentación, no podemos estar pensando en elecciones futuras. Sin dudas. Es hoy eso. Y en Ujú. ese sentido, lo que me preguntaba sobre la ciudadanía no hay que confundirse tampoco cuando se pretende que el cambio viene por la gente en la calle. No, no. La gente en la calle, que es imprescindible, Ujú. lo que hace es reclamar, pero las decisiones no las toma la gente en la calle. La gente en la calle le está reclamando a la clase política que asuma la responsabilidad dirigencial. Y eso es lo que está fallando en este momento. Lo Ujú. digo con un dolor enorme y Absoluto. formando parte de la ciudadanía que reclama. Y cada uno reclama desde la calle, reclama en un pedido de juicio político y en una denuncia como hacemos todos los días. Ujú. Pero no nos pidan a nosotros, comillas, ciudadanos, Claro. que resolvamos esto, que tiene que ser encabezado por la dirigencia. Y así ha sido siempre y seguirá siendo. El rol de la ciudadanía en la calle es esencial, pero quien termina llevando adelante esto tiene que ser la dirigencia. ¿Cómo hacemos para que esta dirigencia, que
ya que lo dice la Constitución, que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, que nuestros representantes escuchen el reclamo popular, o por lo menos tengan sintonía con el padecimiento popular. Eso no sé responderlo, es muy difícil, y yo creo que pasa por un lugar distinto que tiene que ver con los factores profundos que hay dentro de las instituciones, en este caso legislativas y judiciales, porque en este momento son los dos poderes del Estado que están mostrando falencias. En el caso del Poder Legislativo, las que yo mencionaba antes, claro. Una Cámara de Diputados que no hubo un solo diputado que le pidiera juicio político a Milei, siendo diputado para la expulsión, y ahora como presidente, que ni siquiera están activándolo los pedidos que hemos hecho nosotros. Perdón la autorreferencia, pero claro. es la realidad. Eso respecto del Poder Legislativo. Y el Poder Judicial, con una característica muy particular, que es que tiene un núcleo absolutamente delincuencial y corrupto, que es minoría, pero que tiene un poder enorme, ¿no? Pensemos que Carlos Stornelli sigue en su despacho, por ejemplo. Claro. Y que el otro sector, que es mayoritario, pero que no tiene la decisión o el poder suficiente para desactivar a ese grupo criminal, está mirando expectante. Me consta que hay gente extraordinariamente capaz y decente, pero no están cambiando las cosas. Esta es la realidad que tenemos. Entonces, con el legislativo, como lo acabo de sintetizar, y el judicial también, como lo acabo de sintetizar, estamos en un problema que bueno, por ahora no tiene solución. Hay que tener esperanza, reclamar como corresponde, y bueno, y tener la esperanza de que van a tomar conciencia en ambos poderes de la responsabilidad que les cabe. Hay una sensación de que dentro del campo popular, y especialmente en los que están más debilitados con las políticas liberales, neoliberales y liberales de corte libertaria, como se quiere definir este gobierno, que están como frustrados, que se han rendido frente a eso y que tratan de ejercer la supervivencia cotidiana. No hay un reclamo ni por los alimentos que no se distribuyeron, ni hay un reclamo por trabajo, ni hay un reclamo organizado. Hay una gran dificultad, ya que no hay representantes para que estos sectores más vulnerables hagan conocer su repudio, a no ser que sea esperar a las próximas elecciones, lo que también es absolutamente relativo. En estas elecciones que ungieron a Milei tampoco participó toda la ciudadanía. No, bueno, ahí yo lo que creo es que eso en gran parte obedece a lo que mencioné antes de Mauricio Macri. No nos olvidemos que en el año antes del 2015, cuando contratan a Cambridge Analytica, la empresa inglesa, fue para manipular un porcentaje del electorado. Esa manipulación que lleva adelante Mauricio Macri con su jefe asesor Durán Barba, ustedes lo recordarán, sí, que también abreva en aquellas épocas. Acuérdense que Durán Barba decía que Hitler era un tipo espectacular, claro. Literalmente lo dijo. Y bueno, esa manipulación que pone en marcha Mauricio Macri, que le sirvió para ganar las elecciones en el 2015, para mantenerse 4 años en el gobierno y luego para incidir en los 4 años siguientes. Y sumada a las dos cosas, generar el espacio para que un individuo recalcitrante como es Javier Milei se transforme en presidente de la nación. Y luego, para que se mantenga 6 meses sin gobernar, viajando por todo el mundo, y no me importa los viajes que hace, sino el significado que tiene que no esté gobernando, como parte de un plan absolutamente siniestro. Entonces, la razón, y volviendo a la pregunta, la razón es porque esa manipulación tuvo éxito, está teniendo éxito. Y sin bueno, dudas. Habrá que reaccionar. No nos olvidemos que Videla murió en el baño de la cárcel. Así por lo tanto, sí hay elementos en la República Argentina, tanto culturales como de militancia
concreta y clara que permitieron derrocar la dictadura en su momento, y hoy, bueno, van a llevar tranquilamente a que se actúe como corresponde frente a lo que nos está pasando, que es una tragedia, realmente es una tragedia. Ahora, si observamos, como usted analiza, que Milei llega mediante un mecanismo muy sofisticado de manipulación de masas con recursos tecnológicos que no existieron en otros momentos de la historia. ¿Cómo llegaron los anteriores dictadores, autócratas y tiranos, de acuerdo con el estudio que usted hizo para su libro? No, bueno, una cosa es que la tecnología haya evolucionado. En este caso, Hitler y Goebbels usaban un micrófono, claro, y los parlantes, que no fue poco, porque la amplificación del sonido le permitió mucho, y que hoy se cuente con una tecnología infinitamente superior, y no es nada más que eso, es la evolución de una tecnología, pero el núcleo central de la comunicación de aquella época es el mismo que el núcleo central actual, pero con tecnología más moderna. Y eso lo traduzco. Y yo analicé los discursos, uno por uno, los discursos de Adolfo Hitler del año 33. En el libro, por supuesto, hay solo una parte de citas de esos discursos. Y cuando uno analiza esos dichos, el tono de voz, el ensayo que hacía Hitler en el estudio fotográfico de Hoffman, se da cuenta de que hay cuestiones que son similares, insisto, aunque en aquella época había una tecnología inferior con lo que significa hoy la comunicación digital, pero la realidad, que es el núcleo de la comunicación de aquella época, es la que se toma de base para decir las estupideces que están diciendo. Hoy lo escuchaba al ministro Caputo. Caputo es más farsante que Cositorto, que está preso por estafador. Sí. Hoy lo escuchábamos a Caputo. Bueno, uno tiene que escuchar eso, o al presidente de la nación, y luego darse cuenta de que estamos ante un nivel de peligro muy alto, pero que también es vulnerable. No hay que pensar que Milei, por toda la runfla que tiene alrededor, va a poder hacer más daño el que está haciendo. Yo creo que si bien es factible que lo puede llegar a hacer, pero realmente confío en el poder de reacción nuestro. No lo estamos viendo, por eso parece contradictorio lo que yo digo, pero bueno, son sensaciones que se van produciendo y que sí, por supuesto, son contradictorias. ¿Vuelven más vulnerables a las masas estas crisis fundamentales? Digo, por ejemplo, el hecho del fracaso de la República de Weimar para la irrupción de Hitler y este fracaso del progresismo y del liberal progresismo y del liberal capitalismo para la llegada de este otro nuevo personaje que era indefinible hasta que apareció. Yo creo que las masas han sido iguales a lo largo de la historia. O sea, los fenómenos de masa son similares, varía por un lado lo que mencionábamos antes de la tecnología, pero el fenómeno de masa, bueno, lo explicó muy bien Freud, y esa explicación, por supuesto, tiene mucho más que ver con la psicología de las masas, que es lo que dominaba perfectamente Goebbels, y es lo que está dominando en este momento los comunicadores, no solo de la República Argentina. Recordemos que en Estados Unidos Trump gana la presidencia también con el trabajo de Cambridge Analytica, que hoy ya no existe esa empresa, pero que convenció a un porcentaje de votantes de que Hillary Clinton era corrupta. En eso se basó la campaña. Y hago el paralelo porque eso pasó en otros países también, pasó en Trinidad y Tobago, pasó en Inglaterra con el Brexit, por ese fenómeno de masas precisamente. Y la característica de la masa es esa, es una vez que se transforma en masa, pierde la individualidad y ya se puede manipular más sencillamente. Ahora, la otra cara de esta historia es que hoy, así como ha avanzado la tecnología en comunicaciones, ha avanzado el conocimiento de las ciencias sociales para enfrentar adecuadamente lo que estamos conversando. ¿Y cómo nos defendemos? No se está notando porque no lo están porque la oposición no se sientan en serio, porque ese sector de la sociedad que es la oposición decente
están pensando en las elecciones que vienen en lugar de darse cuenta de que tenemos material humano en la Argentina como para juntarse a conversar de estos temas, y ellos ni siquiera lo quieren conversar. ¿Será aprovechando esto que el presidente Milei prefiere reunirse con empresarios vinculados con la Big Data y con la inteligencia artificial y con el procesamiento de datos y las aplicaciones que con mandatarios del mundo? Por un lado sí, porque tiene que ver con los intereses que él está defendiendo. Uh-huh. Pero además, y por el otro lado, es porque él no está en condiciones de conversar con ninguno de esos mandatarios, salvo los que están cerca de él. No digo que piensan igual, porque él está más a la derecha que todos los demás. Tenemos el ejemplo de Giorgia Meloni en Italia. Milei está más allá de eso. Insisto, como yo contaba antes, lo de Murray Rothbard. Claro. Milei está más allá de todo eso porque está completamente desquiciado y es más extremista de la derecha que los propios gobernantes de la extrema derecha. Hoy mismo, creo, o ayer, Lula da Silva estaba diciendo que no va a conversar con Milei hasta que no pida disculpas, dijo textual Lula, por las bobadas que dice. Y está el aspecto también, esto lo adjudico yo, ¿no?, demencial de Milei, que cree que ha favorecido el crecimiento de la derecha en el mundo y que influyó sobre la nueva derecha en el mundo a partir de su discurso en Davos. Claro, esa mención que él hace a Davos, que incluso él dice que ese discurso torció el resultado de las elecciones en Europa. ¿Recuerdan eso? Él se cree protagonista de un momento histórico. Bueno, pero por eso él tiene un bastón presidencial con la cara de 5 perros, por eso él dice que tiene 5 y son 4. Se podría dar una larga lista de ejemplos de que el hombre está completamente desquiciado. Lo que pasa es que para que un país tenga un presidente desquiciado, tiene que haber un problema en el propio país, claro, que generó ese espacio y que lo está tolerando en este momento. Antes de preguntarle sobre la presentación del libro, para que nos lo cuente y podamos hacer la invitación para la participación, si me podría decir quiénes son algunos de los personajes que están entre Hitler y Milei, de acuerdo con su investigación y su libro. En lo que está escrito, tiene por un lado lo que yo titulé la runfla de Hitler, que son ese grupo más cercano, ¿no es cierto? Goering, Himmler, Goebbels, con una explicación sobre cada uno de ellos. En el caso de Milei, la gente que también lo rodea, Mondino, Patricia Bullrich, Adorni, etcétera. Y en el medio, bueno, en el medio está lo que pasó en los 80 años de diferencia, que es realmente llamativo, porque en el mundo después de Hitler hubieron otros genocidios, cuando uno pensaba que después del Holocausto no iba a haber más, y sin embargo los hubo, lo cual también está mostrando la inhabilidad de lo que es Naciones Unidas para frenar ese tipo de cosas. Incluso entonces, con distintos signos ideológicos. No, absolutamente, por supuesto. Lo que pasa es que hay un funcionario de Naciones Unidas que hace muchos años viene diciendo que los discursos de odio preceden a los actos de odio. Claro. Y nosotros estamos en un país donde los discursos de odio no le mueven el amperímetro a nadie y siguen avanzando esos discursos y no se hace nada, porque el sector del Poder Judicial que tiene que hacerlo no lo hace. Hoy están juzgando a Sabac Montiel en una justicia que encubrió desde el primer día el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y es el día de hoy que sigue con esa complicidad juzgando a un individuo que por supuesto fue el autor material porque tenía la pistola, pero detrás de él todos sabemos quiénes están o quién es el sector político que está, y la justicia decidió no avanzar y no se hizo nada con eso tampoco. Ahora es obsceno que esto ocurra delante de nuestros ojos, porque hay mucha mirada despierta que advierte estas movidas. Por supuesto que sí, ni que hablar, sucede delante de nuestros ojos, pero hay son muchas cosas, muchos factores que están incidiendo para que, por un lado, la gente esté adormecida en ese sentido,
y no sé, pensemos hace pocos días la represión fuera del Congreso, Ujú. logró desanimar a muchísima gente. Ariel, ¿o estoy Así es. equivocado? Sí, así ocurre. Bueno, esa es la idea. Y si vamos al caso del atentado, el día que se produce era uno de los días en los cuales Cristina Fernández de Kirchner salía a la mañana y volvía a la nochecita, y tanto a la ida como a la vuelta se juntaba con esa gente que estaba en la puerta. ¿Recuerda eso? Sí, claramente. Bueno, a partir de ese día se terminó, y no solo se terminó ese contacto, sino que se frustró por completo la posibilidad de que ella vuelva a ser presidenta de la Nación. Ujú. Sí, Bueno, entre otros entonces aspectos quiere que también decir llamaron la que, atención de esa jornada, ¿no es cierto? Como las falencias de la propia seguridad de la vicepresidenta. sí, pero forma parte de todo lo que estaba Ujú. sucediendo y está sucediendo. Hace un ratito, en el juicio, Sabac Montiel explicó eso. Cuando la jueza o el juez le preguntaron sobre si hacía inteligencia, sobre el lugar, él dijo, no, si vamos a entrar en detalles, dice, no, dice, lo que uno ve es la vulnerabilidad en el momento en que se va a producir. Ujú. Y bueno, efectivamente había una vulnerabilidad. Lo que pasa es que hubo un descuido muy grande, pero esa es otra historia. Ujú. Acá, más allá de la gravedad de ese descuido, Sí, hay que analizar la gravedad de que este sujeto esté siendo juzgado, que asuma toda la responsabilidad y que esté diciendo que no es un sicario, cuando en realidad la gente avesada sabe perfectamente que a ese tipo de afirmaciones, como decía Freud, hay que sacarle el no. Estamos hablando con el doctor Carlos Rosansky a propósito de la presentación de su libro de Hitler a Milei, Curiosidades de Mentes Criminales, que va a ser presentado el próximo viernes 28 de junio a las 17:30 en el auditorio Germán Abdala de la CTA en Bartolomé Mitre 748 de Cava, donde estarán el autor Carlos Rosansky y también Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA, Luciana Bertoia, periodista, y el padre Paco Oliveira. Le quiero agradecer muchísimo, doctor Rosansky, por este diálogo con Y se nos vino la noche. No, al contrario, un placer para mí poder conversar estos temas. Un abrazo grande, Ariel. Un abrazo enorme. Y a ustedes, Hasta nos luego. encontramos en el resto de la semana, como todos los días, de 21 a 22 en FM radiocristal.com.ar o la 94.9 en FM.